¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una revisión más de esto que es Ciclismo Total UCI, el mejor ciclismo del mundo y por supuesto las etapas del Tour de France. Aquí las tenemos, aquí las revisamos, aquí repasamos cómo se llevaron a cabo todo el desarrollo de la competencia. Y bueno, hoy era un día de retomar las acciones. Ayer día de descanso, le quedamos a deber el video porque teníamos que desmenuzar las siguientes etapas, no nos fue posible hacerlo, pero bueno, esta era una etapa que realmente yo en lo personal la veía como una etapa posiblemente a la fuga, como fue la jornada anterior, donde Mathieu van der Poel se hacía con la victoria en esta jornada anterior, la etapa número 9, en la que bueno, veíamos un trazado realmente interesante, un sube y baja constante. En esta ocasión la etapa 10 de Aurillac a Le Logon, 166 kilómetros de recorrido, un sprint intermedio a 25 kilómetros de iniciada la competencia del kilómetro 0, donde se baja la bandera para que arranquen y se inicien las acciones. Bueno, pues a 25 kilómetros se daba el primero y único sprint intermedio de la jornada. Luego venían 7 puertos categorizados, 3 de tercera categoría, 4 de tercera categoría, 1 de segunda categoría y 2 de primera categoría. Estos puertos que realmente el dato es interesante porque era una jornada, una etapa con 3.791 metros de desnivel acumulado. Esta es una locura. Han tenido más, ha habido etapas en donde llegan a acumular casi 5.000 metros de desnivel acumulado, es una locura. En esta ocasión, digamos que era una etapa en la que yo les decía, en lo personal pensaba que podía ser para la fuga, pero no fue así. En revisiones anteriores en otros canales, de repente retomaban el tema de por qué el UAE siempre iba hacia la fuga, no dejaba hacer a la fuga, no los dejaban irse. ¿Por qué ese espíritu tan combativo del equipo del UAE y sobre todo de Tadej Pogačar? ¿Por qué? ¿Por qué no daban tregua? Y bueno, pues es el ADN de este equipo. ¿Qué les podemos decir? Es un equipo, un corredor que sin duda no tienen techo, no tienen límites para conquistar etapas. Para eso está diseñado este equipo, para ganar etapas, para que sus corredores brillen y sobre todo para que puedan disfrutar de las mieles, de los triunfos, de las victorias de etapa. Y en esta ocasión, bueno, el recital de su majestad Tadej Pogačar no nos iba a defraudar, no nos iba a hacer esperar. Y así fue. Una etapa que realmente se daba con una fuga numerosa, aproximadamente 15 corredores. En un primer grupo se encontraban, por ejemplo, a 113 kilómetros de la meta, un grupo conformado por Victor Asparren, Marc Hirschi, Aurélien Valentin Parent-Pantois, Gregoire, el corredor, el campeón francés, Mathieu van der Poel, Zimmermann, Cepeda, Abrahamsen, un grupo realmente numeroso, entre los que se encontraban también Alex Bodin, Ben Healy y sobre todo Richard Carapaz, que por ahí nos daba ciertas alegrías y nos hacía vibrar y nos hacía esperanzarnos con un triunfo de etapa para el continente americano. Richard Carapaz, que de pronto eso nos tiene acostumbrados, ataques que podrían fructificar, pero que a final de cuentas el que manda y el que decide si puede o no hacerse con la victoria, pues ni más ni menos que Tadej Pogačar. Y bueno, justamente en esta ocasión es el equipo del UAE el que no dejaba hacer la fuga, no le permitía ampliar la distancia entre la fuga y el grupo de los favoritos. Por ahí veíamos al kilómetro 93, por ejemplo, un ataque con Harold Tejada y Javier Romo a 93 kilómetros de la meta, que bueno, habría cierta brecha con el grupo perseguidor de 43 segundos, pero que no fructificaba. Ben Healy atacaba a 86 kilómetros de la meta, mientras el UAE no les permitía hacer más distancia. Corredores como Luis Verbach, Ben Healy, Clement Bras-Afonso, Harold Tejada eran absorbidos por el pelotón a 69 kilómetros de meta.
El resultado en el Col de Grifols, Javier Romo pasaba primero, 5 puntos. Valentin Parent-Pointeré, 3 puntos. Alex Baudin, que ya fue líder de la clasificación de la montaña, pasaba tercero y se hacía con 2 puntos. Y Ramsès de Bruyne, 1 punto. Ellos sumaban en esta clasificación por el suéter de lunares, el suéter del líder de la montaña. En el Col de Prat de Buc solamente se contabilizaban los 2 primeros lugares y Javier Romo sumaba 2 puntos y Valentin Parent-Pointeré sumaba únicamente 1 solo punto. Venía el Côte de Murat y Javier Romo volvió a pasar este corredor del Movistar Team, que bueno, digamos que fue el más combativo, pero al final de la jornada, ¿quién más podría ser? En la clasificación virtual de la montaña, bueno, pues Tadej Pogačar tenía en ese momento 28 puntos, Jonas Vingegaard 19, Valentin Parent-Pointeré, que sumaba 6 puntos, llegaba a 18. A 38 kilómetros de meta, Richard Carapaz, ya lo decíamos, aceleraba y se iba en solitario. A 38 kilómetros de la meta nos hacía emocionarnos, mientras que Félix Grosschartner del UAE seguían este equipo que realmente no daba tregua, no les permitía, lo tenían a solo 25 segundos y no les permitían hacer más distancia a Richard Carapaz. ¿Quién más? Tadej Pogačar, a 16 kilómetros de la meta, arrancaba como una locomotora, como la locomotora de Carchi, pero en esta ocasión le pasaba realmente echando aire a Richard Carapaz en una aceleración impresionante. A 16 kilómetros de la meta, obviamente que lo alcanzaba y se iba de largo Tadej Pogačar en otro recital de su majestad, el mejor ciclista del mundo, el más fuerte. Tadej Pogačar se iba en solitario y buscaba la victoria en esta etapa 10 del Tour de Francia. De pronto veíamos a Isaac del Toro quedarse, a Isaac del Toro que a la postre y al final de la jornada perdería algunos minutos y salía del top 3 este podio, que bueno, esperemos que lo pueda recuperar, esperemos que esté en el cajón, por lo menos en el tercer cajón en París, ahí en el podio junto con Tadej Pogačar. Y bueno, en esta ocasión Jonas Vingegaard, que sigue segundo, pero bueno, vemos la llegada de Tadej Pogačar a la meta, levantando los brazos, realmente disfrutando esta jornada. El Día Nacional de Francia, un buen regalo para los franceses de parte de Tadej Pogačar. Bueno, pues hoy se lleva la victoria. Llegaba segundo Remco Evenepoel, tercero Paul Seixas, Florian Lipovic llegaba cuarto, Juan Ayuso quinto, Matías Esquelmo llegaba sexto y Jonas Vingegaard llegaba séptimo. Por ahí veíamos sufrir a Jonas Vingegaard, que fue el que durante todo el ascenso de Tadej Pogačar fue el que lo persiguió. Los corredores que conformaban su grupo de persecución no le quisieron ayudar y bueno, era el obligado a cerrar el hueco con Tadej Pogačar, pero vaya, al final le costó algunos segundos. Y Isaac del Toro, bueno, pues llegaba en octavo a 1.31 del ganador de la jornada, Tadej Pogačar. Y bueno, en la clasificación general, Jonas Vingegaard ahora a 3.36, Remco Evenepoel ahora es tercero a 4.06, Juan Ayuso sube y se hace con la clasificación de los jóvenes, sube a cuarta posición a 4.22, realmente es una buena diferencia. Paul Seixas, el astro y el fenómeno francés, ahora es quinto y está a 4.35. Florian Lipovic, aquí vamos a retomar un poco esta controversia, esta novela que se ha hecho dentro del equipo Red Bull Bora. En otro video lo vamos a comentar, entre Remco Evenepoel y Florian Lipovic. No hay buena relación entre estos dos corredores, no se hablan. Imagínense, dos corredores del mismo equipo, que bueno, eso no es culpa de ellos, es culpa realmente de los directores por tener a dos excelentes corredores, a dos líderes de equipo corriendo para la misma situación. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Por lo pronto, Remco Evenepoel mejor situado, Florian Lipovic no se van a ayudar. Florian Lipovic ahora es sexto a 4.44 y el mexicano Isaac del Toro baja hasta la séptima posición a 5.08. Bueno, vamos a ver si puede remontar Isaac del Toro para poder estar en el podio allá en París. Mañana la jornada número 11
Una etapa para sprinters, son 161 kilómetros de recorrido de Vichy a Nevers. Este es un recorrido completamente plano, una sola cota, dos cotas de cuarta categoría, el Côte de Villonner y el Côte de Villy-Charbonneau. 1.5 kilómetros al 4.4, este último, un sprint intermedio a 27.5 kilómetros de recorrido. Bueno, vamos a esperar a los sprinters mañana etapa para sprinters. Yo espero que Vinny Girmay pueda llevarse una victoria, realmente así lo deseo. Vamos a jugarle ahí al adivino y al apostador, pero bueno, seguramente Mads Pedersen, seguramente aquí hemos visto sufriendo muchísimo a Tim Merlier. Vamos a ver en qué condiciones llega para esta etapa número 11. Y por lo pronto, bueno, pues ya lo sabe, aquí nos vemos mañana, aquí revisamos la etapa y por lo pronto ya saben, síganos, compártanos, denle like a los videos, escríbanos, nos encanta recibir sus comentarios y sobre todo compártanos, queremos llegar a mucha más gente para que se emocione junto con nosotros aquí en el mejor ciclismo del mundo. ¡Feliz día de Francia! Felicidades a todos mis amigos allá en Francia. Les mando un abrazo desde México y ya lo saben, ¡Vive le Tour!